Melinda odiaba conducir de noche. Hacía todo lo posible por evitarlo. Viajes cortos a la tienda si se daba cuenta que se había quedado sin nada para cenar al llegar a casa. Ese tipo de cosas le pasaba de vez en cuando, pero hacía todo lo posible por no salir de noche, a menos que alguien viniera a recogerla. Así que naturalmente, se encontró en el viaje más largo de su vida esa noche, sin luna, con pocas estrellas, nubes arremolinadas sobre ella y hectáreas de bosques a ambos lados. Como tantas cosas desagradables en su vida, esto era culpa de su padre. No había visto ni hablado con ese bastardo en 15 años, pero justo después de quedarse dormida esa noche, de repente su teléfono empezó a sonar y su voz estaba al otro lado. «Te necesito, Milly, por favor, ven ahora», dijo exactamente eso y entonces la línea se cortó. El viejo probablemente estaba borracho, pero nunca le había llamado desde que era niña, y él aún intentaba convencer a su madre de que volviera con él. Era como si hubiera estado soñando, despertado oyendo su voz de nuevo después de tantos años. Parecía que estaba llorando. Su voz sonaba igual a la última vez que la había oído. Como en un sueño, se levantó, se vistió y subió al coche. Ya estaba lejos de la ciudad, a medio camino de su antigua casa, cuando se dio cuenta de que no tenía forma de saber si aún vivía allí. A lo largo de los años, su madre le contaba dónde estaba de vez en cuando. La última vez que supo de él fue por su madre, y eso fue hace 7 años. ¿Alguna vez se había quedado tanto tiempo en un mismo sitio? No que ella recordara. Tenía 7 años cuando su madre finalmente se hartó de él y lo acompañó a la puerta. Antes de eso se mudaban cada pocos meses. La casa en la que habían estado viviendo fue su estancia más larga en un mismo lugar, 16 meses. Después se convirtieron en 2 años, y luego la siguiente casa fue la que dejó ella al mudarse sola. Durante todo este tiempo, supo de él esporádicamente como mucho, y finalmente decidió que era mejor olvidarlo, hasta esta noche. Tras 2 horas de viaje, descubrió que tenía razón al preguntarse si seguía en el mismo sitio. Su última dirección conocida era un apartamento de mala muerte en una zona de bajos recursos del pueblo donde ella se crió. ¿Había sido el número 24 o el 42? Quizás tenía 14. Sin duda tenía un 4. Daba igual. Su nombre no aparecía en ninguno de los timbres. El borracho de su padre le había llamado por la noche prácticamente exigiendo que fuera a verlo por razones que ni siquiera consideraba importantes como para contarle por teléfono. Y luego simplemente esperaba a que supiera dónde vivía. En un ataque de ira, se dio la vuelta y regresó a su coche, dando un portazo para irse por donde había venido. Estaba tan furiosa que ni siquiera miró por dónde iba y se pasó la salida. De repente, se encontraba en este tramo solitario de la carretera. Había pocos coches, pero la consoló un poco saber que pasaría uno cada media hora aproximadamente. El reloj de su tablero marcaba las 2:27 de la mañana. Llevaba más de 5 horas conduciendo desde que salió de casa. Cada 5 minutos más o menos revisaba su celular. Desde que se dio cuenta que estaba perdida, lo había revisado y no había encontrado ninguna señal. Incluso por una gasolinera que se encontraba cerrada, segura de que habría servicio por allí, pero nada. Haz un balance de tu vida, Milly, pensó. Tienes más de 30 años, odias tu trabajo, tú y tu madre no se llevan bien, no has visto ni hablado con tu padre en casi la mitad de tu vida, no tienes tiempo para amigos ni para una relación por culpa de ese trabajo que odias, y ahora estás aquí, atrapada en una carretera que nunca has pisado, de noche, y ni siquiera puedes mirar Google Maps. Consideró brevemente detenerse y hacer señas al siguiente coche que pasara. Enseguida se dio cuenta de la inutilidad de este plan. Cualquier coche en esa carretera tampoco tendría servicio, así que no habría otra opción. Tendría que conducir hasta ver una casa. Se sentiría mal por despertar a alguien, pero no tenía otra opción. Necesitaba encontrar un camino de vuelta a la carretera principal. Hasta ahora, solo podía ver árboles a ambos lados. Kilómetros y kilómetros de árboles. Ninguna luz brillante entre las ramas. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí antes. Salvo que vio una carretera y, obviamente, la gente seguía conduciendo por ella. Ni siquiera había señales de tráfico aparte de los marcadores de millas. ¿De verdad había llegado al centro de la nada? Estaba en medio de esta reflexión cuando sus faros iluminaron algo un poco más adelante. Un letrero cuadrado de madera, obviamente hecho por alguien ajeno al gobierno.
No era un letrero de gasolina, comida o alojamiento, ni un marcador de millas, ni una señal de distancia a recorrer. Parecía el tipo de letreros que anunciaban un negocio privado cerca. Así que disminuyó la velocidad para leerlo. Granny Rose Roadhouse. Pasa la noche en casa de la abuela. Te cuidará de maravilla. Habitación, comida, precios bajos. Siguiente salida. Se le aceleró el corazón. Desde luego, no le interesaba pasar la noche en la casa de la abuela Rose. Pero todos los negocios tenían teléfono. Como mínimo tendría un mapa, o sabría el camino de vuelta a la carretera. Así que decidió que pararía allí. Casi se pierde el giro. La casa de la carretera de la abuela Rose estaba al fondo de un largo camino de tierra, escondida entre un montón de árboles. Casi había pasado el pequeño camino de tierra que conducía de vuelta, cuando se dio cuenta de que estaba allí. Derrapó hasta detenerse y giró. La casita estaba enfrente. Tenía 2 pisos y parecía tener entre 8 y 10 habitaciones. Era grande para ser una casa, pero pequeña para anunciar alojamiento y comida. Se acercó y buscó un cartel de vacante, pero nada. No era que el cartel no estuviera encendido, no había ninguno. La luz del porche estaba encendida y la fachada del edificio estaba iluminada por esa luz y por los faros. No había ningún cartel. Casi se preguntó si se había equivocado de lugar, pero estaba segura de que no había visto ninguna otra salida entre esa casa y el cartel que la anunciaba. Se detuvo en la entrada y volvió a sacar su celular. Seguía sin señal. Buscó rápidamente alguna señal inalámbrica disponible. Para su sorpresa, no había ninguna, ni siquiera una señal segura. No hay nadie aquí excepto yo, pensó. A estas alturas, no le sorprendería encontrar la casa vacía también. Pero la luz estaba encendida, y se suponía que era un bar de carretera. Alguien estaría atendiendo en la recepción. Salió del coche y se dirigió al porche. Al darse la vuelta para asegurarse que las luces de la alarma encendieran, creyó ver un destello de movimiento entre los árboles, algo con forma humana. Se detuvo y volvió a mirar, pero nada. Decidió que lo había imaginado. Dudó si de verdad era un bar de carretera. Debería poder entrar sin más. Pero ¿qué tal si se equivocaba de casa? Si al intentar abrir la puerta y entrar sin más, podría terminar arrestada aquí en la punta de ninguna parte. Con cautela presionó suavemente la puerta. Esta se abrió y sintió un gran alivio al ver que se encontraba en un vestíbulo pequeño, pero decorado con buen gusto, que obviamente había sido reconvertido en sala de admisiones. En la esquina derecha se había colocado un pintoresco escritorio con un auténtico libro de visitas, y se habían dispuesto algunas sillas junto con revistas sobre una mesa. Leyó brevemente los títulos antes de fijar su atención en el pequeño escritorio. No había computadora. Era un detalle encantador. Parecía que la casa era de otra época. Quizás la abuela Rose no le gustaba la tecnología moderna. Sin embargo, había una campanilla igual que las de 1929. Ni siquiera era de esas redondas y plateadas que se tocan con un golpe. Era una campanilla de porcelana. Este lugar empezaba a ser más bonito de lo que ella se había imaginado. Hizo sonar la campana. Durante un rato no pasó nada. Entonces vio que se encendía la luz de la trastienda y la sombra de una anciana se alzaba en la pared. La sombra se acercó a ella y en pocos segundos vio a la dueña, la abuela Rose, que quizás se parecía a todas las abuelas de los cuentos. «Vaya, Dios mío», dijo. «¡Qué bien! Buenos días, cariño. Disculpa la tardanza, pero hace tiempo que no tenemos visitas a estas horas. ¿Me das tu nombre, cariño?» La abuela Rose parecía más bien pequeña, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro detrás de la cabeza, un vestido que habría parecido el de una persona mayor de 20 años, y un suéter rosa descolorido. Melinda pensó que parecía a su abuela, pero la abuela materna había fallecido cuando ella era joven, y nunca conoció a la paterna. Casi le dolía negarle su negocio a esta dulce mujercita, pero aún así, tenía que volver a casa. «Disculpe, en realidad lo siento, pero la verdad es que estoy perdida. Ni siquiera estoy segura en dónde estoy». «Ay, pobrecita», dijo la abuela Rose. «Siéntate y deja que te prepare un té o algo. Debes de tener frío». «De verdad, gracias, pero estoy bien.
dijo Melinda con dulzura. Solo necesito usar su teléfono. Si pudiera, o si tuviera un mapa, incluso eso sería genial. Vivo a un solo par de horas de aquí. Se quedó en silencio, sin saber siquiera si tenía razón. Fácilmente podría haber conducido a más de 5 horas en la dirección equivocada. «Ay, Dios mío», dijo la mujer con tristeza. «Lo siento, cariño, pero el teléfono no funciona. En cuanto al mapa, bueno, tenía uno y si lo busco quizás todavía lo tenga, pero probablemente ya esté bastante desactualizado. La carretera se movió desde entonces, eso lo sé». A Melinda se le encogió el corazón. ¿Cómo podía empeorar su suerte? Sin teléfono, ni celular, ni mapa. ¿Qué podría hacer? Tenía que volver a casa. Tenía que trabajar mañana a las 8 de la mañana. ¿Y por qué no funcionaba la línea telefónica? Hacía frío, pero estaba despejado. ¿Estaban arreglando una línea cerca? Ella le dijo a la abuela Rose el nombre de su pueblo, pero la abuela solo dijo: «Lo creas o no, nunca he oído hablar de ese pueblo. ¿Cómo dijiste que se llamaba?» Ella se lo repitió otra vez. «No, no me suena. Lo siento, pero no sabría decirte en qué dirección está. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche, cariño? Te haré un descuento por la molestia». «Gracias, es muy amable de tu parte, pero mañana tengo que trabajar y necesito volver a casa. Ni siquiera sé por qué salí esta noche. La única razón que tenía parece ya no importar. Cariño, te aconsejo que no intentes conducir tan lejos esta noche», dijo la abuela Rose. «Son casi las 3 de la mañana y no has dormido nada. Quizás mañana por la mañana puedas llamar al trabajo para avisar que llegarás tarde». «Eso tampoco funcionará», respondió. «Soy la que abre y no habrá nadie por la mañana». «No, lo siento. Tengo que irme. Iré en otra dirección hasta encontrar un camino que me lleve de regreso». Ante eso, la expresión de la abuela Rose, que ya reflejaba una amable preocupación, pareció cambiar un poco a una de miedo. Hizo una pausa mirando a Melinda como si quisiera decirle algo. Finalmente dijo regañadientes: «Está bien, cariño, si estás segura, pero ten cuidado. No hables con nadie hasta que vuelvas a la carretera». Esa última advertencia le pareció un poco tonta. Después de todo, ya no era una niña pequeña. Agradeció a la abuela Rose su amabilidad y regresó al coche. A mitad de camino recordó haber creído ver algo moviéndose entre los árboles. Recorrió con la vista a ambos lados el pequeño y apartado claro donde se encontraba. Buscaba algo que pareciera moverse solo, en lugar de ser arrastrado por el viento, pero no vio nada. Satisfecha, se dirigió a su coche, solo para ver que tenía las 4 llantas desinfladas. «¡Ah! ¿Es en serio?». Alguien los había cortado, mientras ella se daba cuenta de que no tenía forma de contactar con nadie esta noche. «Deben ser niños de la granja local», pensó con tristeza. «No hay nada más que hacer, así que mejor salir de noche a pinchar neumáticos y a pasar el rato», pensó. Se detuvo y dejó que la realidad la dominara. No iba a ir a ningún lado esa noche. No tenía otra opción. Tenía que pasar la noche allí hasta mañana, cuando con suerte el teléfono estaría funcionando y podría llamar a alguien del trabajo para pedirle que fuera a buscarla y para que le arreglaran las llantas del vehículo. Suspiró y regresó a la casa. Podía oír a la abuela Rose mientras regresaba a su habitación. Ya había apagado las luces. Pero resignada a su destino, Melinda volvió a tocar la campanilla. «¿Es usted, señorita?», escuchó que la llamaba la abuela Rose. «Sí, soy yo. Me llamo Melinda Orton. Disculpe la molestia por no haberlo mencionado antes. Supongo que reservaré una habitación para pasar la noche, si la oferta sigue vigente». «Claro que sí, querida», dijo la abuela Rose, entrando de nuevo a la habitación y encendiendo las luces. «Melinda, qué nombre tan bonito, cariño. Bueno, vamos a acomodarte. Anota tu nombre y hora de llegada en la libreta y te daré una llave. Todas las habitaciones están en el 2.º piso y solo queda un par». «¿Hay otros aquí?», dijo Melinda sin tomarse la molestia de ocultar su sorpresa. No había ningún coche en el jardín delantero cuando ella llegó. «Ah, sí, señorita Melinda. El señor Norris, el joven Calvin,
Somos algunos aquí. Volvió con una llave en la mano. Solo por curiosidad, ¿qué le hizo cambiar de opinión? Ella pareció alegrarse con la pregunta, como si se sintiera aliviada de que Melinda se quedaría a pasar la noche. Probablemente solo sean niños del barrio divirtiéndose, pero me encontré con mis neumáticos reventados. La abuela se detuvo de repente, con el rostro contrariado por la preocupación. Luego reanudó la conversación como si nada hubiera pasado. Supongo que no hay nada que hacer al respecto, dijo con un dejo de tristeza. Bueno, al menos no hasta mañana, dijo Melinda. Entonces con suerte las líneas estarán listas. Oh, dijo la abuela Rose distraída. Sí, ojalá. Condujo a Melinda por la escalera oscura hasta un pasillo vacío y silencioso. O quizás no tan silencioso. De un extremo del pasillo llegaba el llanto apagado de alguien. Quienquiera que fuese, lloraba suavemente, no de ira, mal humor o miedo, sino de una profunda tristeza. ¿Quién es ese?, preguntó señalando la dirección de donde venía el llanto. Oh, no te preocupes, cariño. Es solo el señor Norris. Lleva un tiempo así. Es mayor, ¿entiendes? No está del todo bien. ¿Lleva mucho tiempo aquí?, preguntó Melinda. Un rato, diría yo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo, respondió la abuela. Bueno, supongo que no conduce, contestó Melinda. En realidad, no parece que nadie más tenga coche aquí. La abuela se sobresaltó al oír esto, levantando la vista con una expresión casi culpable. Bueno, esas cosas son asuntos de los huéspedes, y yo no pregunto mucho por eso. Giró la llave en la cerradura de la habitación en la que había llevado a Melinda y abrió la puerta. Encendió la luz y le mostró la pintoresca habitación. A Melinda le parecía un viaje al pasado. Podría jurar que esta habitación habría parecido moderna a principios de los 50 como mucho. Pensándolo bien, el resto del lugar también podría serlo. Sin wifi, sin computadora. Esa vieja campana y esas viejas revistas. Este pensamiento se interrumpió cuando la abuela puso la llave en la mesita de noche y comenzó a dar instrucciones. El baño está al final del pasillo. Lo compartirás con todos en el piso, así que tenlo en cuenta si necesitas ir. También hay un horario de duchas en la puerta, por orden de llegada. Solo tienes que añadir tu nombre en la primera fila disponible, y ese es el orden en el que se ducharán. Aunque yo no me preocuparía por eso si fuera tú. Seguro que serás la primera en la fila. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana. Baja cuando quieras y te prepararé algo de desayunar. Y una última cosa, querida. Te recomiendo que no salgas de la casa hasta que salga el sol. Nunca se sabe lo que podría pasar ahí afuera en la oscuridad. Tras unos instantes se quedó sola, sin nada más que ponerse para dormir, ni nada con que ducharse, cepillarse los dientes, ni peinarse por la mañana. Se sentó en la cama y miró por la ventana que daba al frente. Su coche seguía donde lo había dejado, lo único en kilómetros a la redonda que parecía ser parte de su mundo. Solo es un pisapapeles caro y enorme hasta que pueda repararlo, pensó con amargura. A pesar de lo acogedora que era la habitación, no quería levantarse y apagar la luz. De alguna manera, la idea de dormir en esa habitación pequeña y austera le parecía impensable. Así que en lugar de eso, continuó sentada mirando por la ventana. Una figura vestida de negro se desprendió de las sombras de los árboles y se dirigió a su coche. La figura era alta y parecía llevar una capa de noche. Vio cómo extendía el brazo. En su mano sostenía una daga larga y afilada. La arrastró por el lateral de su coche, dejando una larga marca en la pintura y el metal. ¡Oye!, gritó. La figura seguía arrastrando la daga. Ella extendió la mano hacia la ventana para abrirla, pero no se movía. Buscó un candado, pero no lo encontró. ¡Oye!, gritó de nuevo. Esta vez la figura levantó la cabeza. Pudo ver el brillo en sus ojos bajo la capucha. La figura levantó la daga y, lenta y decidida, la apuntó directamente hacia su cara. Se alejó de la ventana y corrió hacia la puerta con la intención de defender su propiedad. Un ruido al otro lado la detuvo. Pasos arrastrados,
torpes y llanto. El sonido de una persona para quien la tristeza profunda y anhelante era su forma de vida. Era el señor Norris. De alguna manera sintió que debía dejar pasar al anciano antes de abrir la puerta. Sin embargo, antes de que llegara muy lejos, oyó otros pasos, muchos más rápidos y ligeros, que subían las escaleras y se detenían en la puerta de su habitación. «¡Basta!», susurró la abuela Royce. «Vuelve a tu habitación ahora mismo. Tú lo sabes mejor. Todavía no puede verte. Ojalá no tenga que hacerlo. Ahora vuelve allá adentro de todas formas. No tienes que estar afuera a estas horas». ¿Cómo podía esa dulce anciana hablarle así a otro ser humano? Y mucho menos un anciano con la mente nublada. Casi abrió la puerta en ese momento, pero de alguna manera su mano se detuvo y esperó a que el hombre, arrastrando los pies y llorando, regresara por el pasillo. Oyó que se abría la puerta de su habitación. Abrió la suya justo a tiempo para ver un pie calzado con una zapatilla vieja. Deslizarse dentro de la habitación. La puerta se cerró suavemente tras de él. Ese pobre hombre, pensó para sí misma. El punk disfrazado de Halloween que estaba fuera destrozando su coche, seguido de la abuela gritándole a un anciano, la hizo empezar a comprender que no todo estaba bien allí. Bajó de nuevo a la recepción, que estaba completamente a oscuras, salvo por la luz de la luna y el porche que entraba por la ventana. Sin embargo, había una luz encendida cerca de la trastienda por la que había salido la abuela Rose. Melinda se detuvo a mirar por la ventana delantera. El maníaco de la daga no estaba a la vista por el momento, pero ahora estaba segura de que era él a quien había visto moverse por las sombras en los árboles. Caminó hacia la luz, viendo que era de la cocina. Siguió caminando, esperando encontrar a la abuela entretenida con lo que sea que hiciera una vieja posadera a esas horas de la noche. En cambio, encontró a la abuela sentada con un joven de unos 20 años. Tenía el pelo oscuro y una barba incipiente, y vestía una camisa de pana marrón oscura y pantalones caqui, además de un sombrero de copa baja. Parecía estar listo para ir a vender periódicos a una esquina en los años 30. Él bebía tranquilamente té, mientras la abuela lo reprendía desde el otro extremo de la mesa. «¿Qué cosas más horribles dices? Cuando yo tenía tu edad, los jóvenes eran muy educados». «¡Ja! ¡Qué risa! ¿Hablando de mi edad?», murmuró el joven con desdén. «¿Y tú cuántos años tienes? ¿Acaso aún lo recuerdas?». «Calvin Davison, eres un problema, jovencito». Ninguno de los dos había notado a Melinda todavía. «Un día de estos dirás algo de lo que te arrepentirás». «Vamos, abuela, ¿qué podría decir que empeorara las cosas?», preguntó Calvin. «Mira al viejo señor Norris arriba. Los dos somos... Hola, señorita. No sabía que había alguien más aquí». Melinda tenía la sensación de haber interrumpido una vieja discusión que habían tenido muchas veces, y eso no le preocupaba. Su miedo y su ira quedaron olvidados por el momento. Calvin le había estado hablando a la abuela como un niño hosco, pero algo en lo que decía parecía incorrecto. «¿Puedo ayudarte, Melinda?», preguntó la abuela Rose. «¿Hay algún problema con tu habitación?». No, la habitación está bien, pero nada más, ¿cómo es posible que tengas un bar de carretera aquí donde parece que nadie para? ¿Por qué están casi todas las habitaciones llenas, aunque el mío es el único coche? ¿Por qué te oí hablarle al señor Norris como si fuera un perro y por qué querías asegurarte de que no lo viera?». No pudo avanzar más cuando Calvin la interrumpió. «Dios mío, no lleva ni una noche aquí y lo ve. ¿Por qué la dejaste entrar, abuela? ¿Por qué no cierras la puerta con pestillo? ¡Diablos! Si pudiera quitar ese cartel lo hubiera hecho hace mucho tiempo». Melinda decidió ignorar a Calvin por el momento. «Y además, hay alguien allá afuera. Es el bicho raro que me pinchó las ruedas y lleva destrozándome el coche desde entonces. Y ni siquiera puedes llamar a la policía. ¿Vas a decirme que nunca has tenido un vándalo por aquí?». Hubo una larga pausa en la habitación. Ni la abuela ni Calvin parecían dispuestos a romperla. Calvin se rascó el cuello por primera vez. Melinda notó un corte rojo en su garganta, medio oculto por el cuello de la camiseta. Parecía una cicatriz muy reciente o una herida apenas cicatrizada. «Escuche, señorita, no creo recordar su nombre». «Melinda», contestó ella. «Melinda, creo que deberías sentarte. Tengo algo que decirte que podría resultarte inquietante».
A Melinda no le gustó cómo lo dijo. Tampoco le gustó cómo su tono cambió de un niño hosco a un adulto serio. Parecía varios años menor que ella, pero le hablaba como si fuera su tío o su jefe. Tomó un sorbo de té y suspiró. Luego finalmente la miró a la cara y le dijo: la razón por la que no tengo coche es que cuando llegué aquí nadie de mi edad, nadie en mi profesión había tenido un coche. Habría parecido un sueño imposible. ¿De qué estás hablando?, preguntó Melinda vacilante. Trabajaba en una fábrica textil. La fábrica ya había cerrado cuando llegué. La mayoría de los negocios también. Así que me lancé solo, un vagabundo buscando cualquier trabajo, y me quedé aquí para siempre. No, estás mal. Los negocios no han cerrado. No lo entiendo, dijo Melinda. Estamos pasando por un momento difícil, pero la mayoría de los negocios permanecen abiertos. No lo eran entonces, dijo Calvin con tristeza. Llegué aquí en 1929. Melinda parpadeó. Algo había explotado detrás de sus ojos. Este lugar era nuevo entonces, dijo la abuela. Mi hombre y yo acabábamos de abrirlo, y el joven señor Calvin era un muchacho encantador de 16 años. Me ofrecí a contratarlo como empleado, a pesar de las objeciones de mi marido. Bueno, mi marido era un hombre bastante bueno, pero sabía ahorrar. Un año después de que contratara a Calvin, el señor Royce falleció. Calvin y yo hemos estado aquí desde entonces, y cada pocos años, más o menos, alguien se une a nosotros. Sí, interrumpió Calvin. La primera fue la señorita Tilly, una mujer de mala reputación que vivió aquí embarazada y con miedo de que el hombre que la dirigía a Nueva York la encontrara a ella y a su bebé. Se interrumpió y pareció estar a punto de llorar. Y luego, dijo la abuela, estaba el señor Standish. Era un ministro viajero, pero ya no viaja. El señor Norris llegó en el 69, dijo Calvin. Su historia es probablemente la peor. Era un ladrón de bancos. Llevaba una pistola y no le gustaba saber cuánto tiempo llevábamos aquí. Hizo una pausa, se levantó y se dirigió a la ventana de la cocina. Intentó irse solo. No es el primero en intentarlo. De hecho, fui yo. Le advertí que no lo intentara, pero no me hizo caso. Cuando salió y se encontró con él. ¡Calvin!, susurró la abuela. No hablemos de eso. Tiene que saberlo. No tiene sentido que lo descubra poco a poco. No, ella aún tiene una oportunidad, susurró la abuela. Solo tiene que esperar hasta mañana. Por Dios, ¿te estás escuchando? Nadie espera hasta mañana. El hecho de que haya venido aquí es prueba más que suficiente. Además, ¿de qué le habrá servido? Su coche está inservible, aquí no tenemos teléfono. No había teléfono cuando este lugar explotó y nunca lo habrá, ¿lo sabes? ¡Todos paren!, gritó Melinda. ¡Ya basta! Ya no pueden retenerme prisionera aquí, y no pienso quedarme más tiempo. Solo ese maníaco con el cuchillo me impide correr por la carretera ahora mismo. Necesito saber qué está pasando aquí, y de verdad necesito saberlo ya. Te lo hemos estado contando, dijo Calvin. Puede que la abuela no quiera que lo sepas todo, pero es necesario. Porque no te irás. No pretendemos mantenerte prisionera. Ni siquiera me importa si sales corriendo por esa puerta ahora mismo. Pero después de eso, no volverás a salir de esta casa. Ni hablar, gritó Melinda. Escucha, niña, dijo la abuela levantándose de su mesa. Escucha, por favor. Ninguno de nosotros quiere hacerte daño, querida. Ni siquiera el señor Norris. Ya casi no puede hacer nada y lo sabe. Por eso está ahí arriba llorando todo el tiempo. Pero estamos atrapados aquí. Todos. Esperaba que tuvieras la oportunidad de escapar por la mañana. Pero Calvin tiene razón. De todas formas, no hay garantía de que estés a salvo por la mañana. ¿Qué demonios le pasa a este lugar?, preguntó Melinda con voz entrecortada. Ella estaba empezando a derrumbarse. Podía sentir lágrimas brotando por sus ojos. Fue como un mes después de la muerte del señor Royce, dijo Calvin, cuando llegó. Llevaba esa túnica larga y negra y esa daga ridícula. Lo vi cuando estábamos por los setos en la parte de atrás. Le dije que tenía que salir de aquí porque no me gustaba su aspecto. Él se movió tan rápido que no lo vi venir y me atrapó desde aquí. Calvin se tocó el cuello. Hasta aquí. Se tocó el bajo vientre,
En el lado opuesto del corte del cuello, empezó a desabrocharse la camisa. Melinda casi vomitó. Bajo la camisa había un corte largo y feo, profundo, y que aún sangraba. Podía ver huesos, músculos e intestinos retorciéndose entre aquella ruina destrozada. «Morí esa noche», dijo Calvin. «Pero entonces no lo hice. De repente la abuela me arrastraba a casa y al despertar casi la maté del susto. Estaba seguro de que me había ido. La cosa es que sí, efectivamente había muerto, pero estaba despierto. Podía hablar, caminar, hacer todo lo que podía hacer mientras estaba vivo. Bueno, salvo disfrutar o nutrirme de la comida o la bebida. Todavía bebo este té porque evita que mi piel se vuelva gris ceniza. Lo aprendí hace unos 50 años más o menos». «Pero no se fue», interrumpió la abuela. «Salí a encargarme de él con mi hacha. Me la quitó y me la clavó en la espalda. No te enseñaré la herida, cariño. Calvin tampoco debería haberte enseñado la suya. Nadie debería tener que verla». «Pero es así como funciona, Melinda», continuó Calvin. «Tiene ese cuchillo, pero si intentas usar un arma contra él, simplemente se mueve como lo hace y te lo quita. Nunca tienes ninguna oportunidad. Usará cualquier arma con la que intentes derribarlo para acabar contigo. El señor Norris aprendió eso a las malas». Esto no está pasando». Melinda estaba a punto de derrumbarse. Tenía que controlarse, tenía que salir de ahí. De alguna manera nada de esto estaba bien, nada de esto podía ser real. Todo debía ser un sueño. Muchas cosas no tenían sentido. Su padre llamando de repente, ella saliendo a su encuentro sin pensarlo 2 veces. Se perdió tan rápido y de forma irreversible, sin señal de celular. Este lugar, todo lo que lo rodea, seguramente estaba soñando. Tenía que ser eso. Pero si era así, sobreviviría a este sueño. Se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras. Su bolso seguía en su habitación, pero iba a agarrarlo e irse. Ya había tenido suficiente. Voces de protesta empezaron a murmurar tras ella. No le importó en absoluto. El señor Norris esperaba en lo alto de la escalera. Contrariamente a la descripción de la abuela Rose, no era un viejo en absoluto. No tendría más de 40 años. Pero como comprendió al instante a qué se refería con no del todo, la mitad superior de la cabeza del señor Norris parecía normal, como la de un hombre razonablemente atractivo, con cabello oscuro, salpicado con canas. Sus ojos verdes claros estaban húmedos por lágrimas. La mitad inferior era una ruina de fragmentos de huesos, músculo y sangre. Demasiada sangre. Su lado izquierdo estaba igualmente destrozado. Su brazo colgaba de unos pocos hilos de músculo. Su cadera era tan amasada como su rostro. Detrás de él había una joven en sujetador y bragas. Tenía el estómago abierto, y desde la herida, con ojos brillantes e inteligentes, se veían los restos destrozados de un bebé. Melinda se giró y salió corriendo hacia la puerta principal. Apenas había cerrado la mano sobre el picaporte cuando Calvin corrió hacia ella y puso su mano helada sobre la de ella. «No te van a hacer daño», dijo rápidamente. «Pero él sí. Si te alejas un instante, te matará y te dolerá y te seguirá doliendo para siempre. Con el tiempo, aprendes a vivir con el dolor, pero nunca desaparece». Sollozando, hizo la pregunta que había tenido miedo de hacer desde que llegó aquí. ¿Quién es él? «No lo sabemos», dijo la abuela atrás de Calvin. «Simplemente vino aquí y no se va. Le gusta observarnos y hacernos cosas para que salgamos de nuevo. En cuando alguien lo hace, le hace más daño. Pero no importa cuántas veces nos mate, no morimos. Créeme, todos desearíamos poder hacerlo». Melinda ya estaba harta. Empujó a Calvin y abrió la puerta de golpe. En unos instantes estaba de pie en el porche, y el cuchillo estaba frente a ella, justo a la altura de la cara. Melinda intentó escapar. De pronto el cuchillo perforó su ojo y la punta se deslizó saliendo por el otro lado de su cabeza. Apenas logró ver el rostro pálido y sonriente de su asesino, antes de que todo se volviera negro. Unas horas más tarde, la casa estalló en gritos provenientes del piso de arriba.
mientras Melinda despertaba en un mundo de dolor como nunca antes había conocido.